Tu bebé va a empezar la alimentación complementaria y quieres aplicar el método del Baby Led Weaning, pero todavía no sabes con qué alimento empezar, cuál es el más seguro, cómo presentarle los alimentos, con qué frecuencia en el día darle y por cuántos días. Pues bien, te invito a que veas este video porque hoy hablaremos de 4 aspectos fundamentales para que puedas empezar el Baby Led Weaning. Soy Dina Chire de Entre Mamis y hoy hablaremos de todo para empezar el Baby Led Weaning. Pero antes de pensar en qué alimento ofrecer primero, es necesario que tengamos claro qué es el Baby Led Weaning. El Baby Led Weaning es un método que se puede aplicar con tu bebé y que se basa en la autorregulación de tu bebé. ¿Qué significa esto? Que tu bebé va a ser quien decide qué comer, cuándo comer y cuánto comer. Entonces nuestra tarea como mamis solo va a consistir en ofrecerle una variedad de alimentos que sean nutritivos para ellos y en no exigir. Ya teniendo claro esto, ahora sí hablemos de los 4 aspectos fundamentales para que puedas empezar el Baby Led Weaning. El primero son los alimentos. En realidad existe una gran variedad con la que tú puedes iniciar el Baby Led Weaning, pero es muy importante que para que decidas con qué alimento iniciar, este alimento te dé seguridad, porque esa seguridad que tú tengas vas a poder transmitírsela a tu bebé. Al inicio, cuando lo veas comer por primera vez, esto te puede generar un poco de nervios porque es tu bebé quien va a tomar el alimento y lo va a llevar a su boquita. Entonces, el alimento que debes elegir al inicio tiene que ser muy suave, de una textura que te genere confianza para que tú le puedas transmitir eso a tu bebé. Aquí tengo algunos ejemplos con los que tú podrías empezar. Por ejemplo, tenemos palta, tenemos brócoli, tenemos plátano, tenemos higo e incluso el pan. Lo que sí no te recomendaría es que empieces con alimentos pequeños, como por ejemplo las uvas, los aguaimantos, arándanos, fresas o con alimentos alergénicos como la naranja, el huevo, el pescado. No significa que no los vas a ofrecer, sino que no inicies con esos alimentos. Otro alimento que no te recomendaría para iniciar, ojo, para iniciar, podrían ser las carnes, porque al tener que deshilacharse y tu bebé tener que hacer la fuerza para comer, puede generarte nervios y como te digo, en ese momento, en el inicio, los primeros días, es necesario la seguridad. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta para elegir el alimento es la temporada. No solamente porque van a ser alimentos más frescos, sino porque también son de bajo costo si están en temporada. Y recuerda que muchos de esos alimentos, por ejemplo, si tú le ofreces este brócoli, le darás esto a tu bebé, es posible que mucho de esto ni siquiera llegue a su boquita, sino que al inicio lo toque, experimente y simplemente lo tire al suelo porque no sabe, en realidad no sabe que estos alimentos pueden también calmar su hambre. Hasta este momento tu bebé ha cumplido los 6 meses y solamente conoce la leche materna. Así que no te estreses, tranquila, el proceso es poco a poco y bueno, esos son algunos de los alimentos con los que yo te recomendaría que inicies. Te cuento que en mi experiencia iniciamos con el brócoli con Luciana. Me gusta mucho este alimento por la textura que tiene, que el tamaño se ajusta para el puñito de tu bebé, pero es muy importante resaltar que no necesariamente tu bebé tendrá que cumplir 6 meses y exactamente iniciar con la alimentación complementaria. Tiene que cumplir otros requisitos que, si gustas, puedes ver este video para que los conozcas. Una vez que tu bebé ya está listo, es necesario que para aplicar el Baby Led Weaning tú tengas tiempo de poder ofrecerle los alimentos, porque tienes que estar pendiente, observar a tu bebé, así que ve bien el tiempo en el que estés tú dispuesta para que puedan tener ese primer contacto con los alimentos juntos con el tiempo y con la paciencia que se necesita. El segundo aspecto a tener en cuenta es el periodo. ¿Por cuántos días voy a ofrecer un mismo alimento a mi bebé? En el método del Baby Led Weaning se recomienda que mínimamente los alimentos que no son alergénicos se puedan ofrecer por lo menos 2 días, como por ejemplo la palta, el brócoli, acá el plátano, el pan, el higo. Pero en aquellos alimentos que se consideran alergénicos como el huevo, la naranja, las fresas, el pescado, se tienen que por lo menos ofrecer 3 veces consecutivas. Entonces, ¿cómo consiste ello? Por ejemplo, empezamos el primer día ofreciendo brócoli. Si tú ofreces brócoli este día, tienes que observar a tu bebé qué reacción ha producido en él. Por eso tienes que mínimamente ofrecerlo 2 días. Al día siguiente ofrecerás nuevamente brócoli.
Ya comprobaste que el brócoli no genera ninguna reacción alérgica a tu bebé, pues empiezas ahora a ofrecer un segundo alimento. Puede ser, en este caso, el plátano. Le ofreces el plátano en el tercer día. En el tercer día puede ser solo plátano, como que también puede ser plátano con brócoli, porque tú ya sabes que el brócoli no le ha causado ninguna reacción alérgica. El cuarto día, es decir, el segundo día del plátano, le vuelves a ofrecer el plátano si quieres solo o si quieres con el brócoli. Ya has comprobado que estos dos alimentos no le generan ninguna reacción, pues vas a empezar con un nuevo alimento. Puedes utilizar la palta, ¿no? En este caso, y así continuar. Ya la palta en el quinto día puedes ofrecerla sola, puedes acompañarla con brócoli o puedes también acompañarla con plátano. Se recomienda que al inicio el alimento sea presentado solo, sin ningún condimento, sin ninguna cosa adicional, para que tú puedas observar realmente la reacción de ese alimento por sí solo en tu bebé. Anteriormente se retrasaba la introducción de los alimentos alergénicos, porque se creía que el retrasarlo podría hacer que se disminuyan los riesgos de que el bebé pueda padecer de alergias. Ahora se recomienda de que estos alimentos también sean introducidos tempranamente en la alimentación del bebé, porque es necesario que podamos saber si generan o no una reacción alérgica, y como les decía, el hecho de que lo retrases no significa que no va a generar alguna reacción. Entonces es mejor que lo observes para que puedas ver qué puedes hacer al respecto, y si tú te das cuenta de que, por ejemplo, puede producir alguna cosa en tu bebé, pues ya no ofrecérselo ni siquiera como un adicional en próximas preparaciones o en próximas presentaciones. El tercer aspecto es la frecuencia. Es necesario que sepas cuántas veces al día debes de ofrecerle los alimentos a tu bebé. Yo te recomendaría que al inicio, al menos durante la primera semana, puedas darle el alimento una sola vez, ya sea en la mañana o a media mañana, para que tú puedas ver qué reacción tiene tu bebé durante la tarde. Porque si tú le ofreces en la tarde el alimento, podría generar alguna reacción, y como tu bebé ya se va a dormir, entonces puedes no notarlo. Por eso es importante o recomendable que lo ofrezcas en la mañana. Posteriormente, en la segunda semana o en la tercera, ya podrías ir incrementando a 2 veces al día los alimentos. No es necesario que ofrezcas el mismo día el mismo alimento. Claro, al inicio sí, porque solamente ibas probando alimento por alimento, pero posteriormente puedes ya ir variando. Quizás si ya sabes que el plátano y el brócoli no le hace daño, y tampoco la palta, posteriormente quizá puedes darle en la mañana palta con plátano, en la tarde solo brócolis, y vas a ir modificando las presentaciones para tu bebé. Conforme pase el tiempo, tu bebé va a ser más experto, va a poder tomar mejor el alimento y llevarlo hacia su boquita. Al cabo de los 2 meses más o menos, tendrás ya que haber instaurado las 3 comidas al día, y posteriormente, de acuerdo al avance de tu bebé, puedes ir introduciendo a media mañana y a media tarde una fruta que le guste, o una fruta nueva, para que vaya conociendo más sabores y texturas. Es muy importante mencionarte, mami, que no te estreses, porque al inicio uno tiene muchas ganas, mucha ansiedad de, ay, es su primera comida y le vamos a dar. Pero tu bebé puede ser que al inicio solo lo tome, lo mire, lo bote, como te decía. Por eso elige alimentos de temporada, y recuerda que la leche es su principal alimento durante el primer año, así que lo que comas solamente va a ser complementario. Por eso esto es alimentación complementaria, porque solamente va a complementar lo que tu bebé necesita, que ya lo tiene con la leche que le ofrezcas. El cuarto aspecto es la presentación. Pero antes de hablar de ello, no olvides suscribirte a mi canal. Dale clic en suscribirte y luego dale clic en la campanita para que YouTube te avise que he publicado un nuevo video. Ahora sí, hablemos de la presentación. Cualquier alimento que tú elijas, sean estos, sean otros, tienen que ser seguros en cuanto a tamaño, a forma y a textura. Hay un video sobre eso que realicé. Si gustas, puedes verlo aquí. Ahora vamos a ver cómo deben de ser estas 3 condiciones con los alimentos que tengo aquí presentes y con los que yo te recomendaba iniciar. Bueno, salvo estos, ¿no? Que son los pequeñitos. Primero, mira, acá tengo 3 cortes de brócoli. El tamaño tiene que ser adecuado para el puñito de tu bebé. Y luego lo vamos a ver con una invitada muy especial. El tamaño tiene que ser adecuado para que tu bebé lo tome por el puñito y sobresalga tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. La textura tiene que ser buena, porque tiene que ser suave, tiene que deshacerse en su boquita. Si
uno la aplasta, tendría que deshacerse y cortarse, mira, y no salir volando disparado. Porque sí, aquí tengo un ejemplo de un brócoli que está menos cocinado y si yo lo aplasto es muy difícil de que se corte. ¿Por qué? Porque le falta cocción. Y esto va a pasar en la boquita de tu bebito. Tu bebé va a tratar de aplastarlo. A los 6 meses tu bebé es posible que todavía no tenga dientes. Algunos lo tendrán, otros no. Entonces, si esto está muy duro, puede ser que no se corte y por tanto tu bebé tenga problemas para alimentarse. Entonces, la textura adecuada va a ser esta, como te dije. Mira, se cortó hasta el tronquito, se deshace. ¿Ves? Es fácil. Y en cambio, este ya está muy cocinado. Mira, solamente que lo cogí, se cae. Entonces tu bebé cuando lo coja no va a tener este cuidado que quizá tengo yo para que no se me quiebre. Él va a coger como puede y al cogerle, pum, se le va a quebrar. Y esto le va a generar frustración. Entonces, la cocción tiene que ser la adecuada. Ahora te muestro cómo podemos hacer, por ejemplo, con la palta. Cortamos la palta, ya. Mira. Puedes presentarle la palta de esta manera. Así. La parte de la cáscara cortada hacia la mitad, porque como te digo, tu bebito solo va a tomar de esta forma el alimento, entonces podrá comer y posteriormente, conforme avance, le puedes ir retirando la cascarita. Si no deseas así, también puedes retirarlo toda la cascarita y presentársela de esta manera. Entonces tu bebé lo va a tomar. Es importante, como te digo, la textura, porque si la palta está muy suave, él lo va a aplastar. No es como nosotros que tenemos el cuidado de agarrar la palta. Lo va a aplastar así y la palta se le va a deshacer y no va a poder comerlo. Ahora veamos, por ejemplo, con nuestros higos. El higo me gusta mucho por la textura. Mira, ya los he pelado y simplemente, bueno, en este caso como son pequeños, los he cortado por la mitad. Esta es una textura suave, apta para tu bebé. Y date cuenta, mira cómo solamente voy a aplastar un poquito y el higo se va a cortar. Eso pasa en la boquita de tu bebé. El higo se corta. Y esto es un alimento seguro para tu bebé. En cuanto al plátano, que es un alimento que también me gusta mucho para poder iniciar, podemos hacerlo de la misma manera en que empezamos con la palta. Solamente es necesario que cortemos la primera parte de la cáscara, así, y puedes ofrecérselo ya a tu bebé, de esta manera. Porque si se lo das todo, tu bebé, no, como te digo, no agarra con el cuidado que nosotros los adultos podemos tomarlo. Entonces puede ser que lo aplaste, se frustra, se le resbala y no va a querer ya seguir comiendo. Y en cuanto al pan, acá tengo un pancito integral, lo puedes presentar de esta manera, cortada simplemente en dos, o puedes hacerlo también en tiritas, así. El pan puede tener un aspecto que es un poco seco, digamos, pero cuando tu bebé lo va a llevar hacia su boquita y al humedecerlo con su saliva, esto se va a volver fácilmente una textura suave para él. Aquí tengo otro platito con alimentos que no recomendaba iniciar, pero no necesariamente significa que no le vas a ofrecer. Más adelante, cuando tu bebé sea un poquito más experto, tú tengas más confianza en el método, podrás dárselo. Este guaymanto y esta uva por sí solos de esta manera generan un riesgo de atragantamiento para tu bebé. Así que es necesario que conozcas cuál es la presentación adecuada. Entonces vamos a cortar el aguaymanto por la parte más larga en 4 partes. Así, mira. Así es una presentación segura. Y bueno, en el caso de esta uva, como es pequeña, solamente podemos hacerlo en 2 mitades o en cuartos también. Siempre cuidando que no tengan pepas o semillas. Y te recomendaría que al inicio le quites la cascarita para que tengas un poco más de seguridad y poco a poco ya se la puedes ir dejando. Para finalizar, mamis, he traído a una invitada muy especial. Ella es Luciana, mi bebita, ya tiene 2 años. Saluda, Luciana, diles hola. Hola. Miren, bueno, ella es nuestra principal comensal en esta casa y vamos a ver si alguno de estos alimentos le llama la atención y quiere comerlos. A ver, ¿quieres que le quite? Bueno, ella ya está acostumbrada a comer el plátano, por ejemplo, sin la cáscara. Así que se lo voy a quitar. ¿Quieres alguno? Puedes comerlo, bebé.
Yo sé que ella es más grandecita, pero es importante que vean, sus manitos son pequeñitas y con ella podemos reflejar muy bien el tamaño que es necesario para que sus bebés puedan tomar los alimentos. A ver, enséñales. ¡Oh, lo comiste! Bueno, mamis, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta información. Espero que se animen a aplicar el método del Baby Led Weaning. Me despido de ustedes deseándoles un buen fin de semana. Si tienes alguna duda sobre algún alimento, sobre cómo empezar, por favor escríbeme que con gusto te podré contestar.